Ok, entonces vayamos, por favor, permaneciendo de pie, a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer versículos 1 al 7. Y como recordarán, cuando leo la escritura que se va a exponer, me gusta que todos lo hagamos en conjunto. Así es que por favor acompáñenme. La palabra del Dios viviente, la cual tiene absoluta autoridad y sin error, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu bondad hacia nosotros, Señor. Porque siendo aún nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, al estudiar este pasaje que habla del amor, que pensemos principalmente en categorías bíblicas, Señor, y no como el mundo piensa acerca del amor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la comprensión de este texto, la capacidad de obedecerte, es decir, de amarte a ti y amarnos unos a otros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, una pequeña nota de la razón por la que escogí este texto para predicar el día de hoy. La vez pasada que estuve por acá, pienso que fue en julio, si mal no recuerdo, y en aquel entonces prediqué del capítulo 10 de 1 Corintios. En la congregación donde ministro, hemos estado recorriendo el libro de 1 Corintios y ya vamos a ir para 3 años este año. Y en la santa soberanía del Señor, no porque fue Día del Amor de la Amistad, hace una semana precisamente concordó que este texto fue el que se alineó, que ese texto seguía. Y eso me recordó de algo. ¿Debe el cristiano alinearse o hablar de lo que la cultura o días como del amor de la amistad, el día del San Valentín? Y yo digo sí y no. Por ejemplo, cuando llegan las fiestas navideñas o cuando llegan las fiestas de las Pascuas, que es algo que la gente tiene en mente o que están hablando acerca del tema, igual fue como esta semana, el día del amor de la amistad. Pienso que uno puede ser prudente como cristiano para poner cierto contexto de lo que la gente está hablando, contextualizar el Evangelio, contextualizar la palabra de Dios. Me recuerda el capítulo 17 del libro de Hechos, donde Pablo llega a una región totalmente pagana, donde Pablo les dice: puedo ver que ustedes tienen muchos ídolos, tienen muchos altares. Dice, tan religiosos son ustedes que tienen un altar para el Dios desconocido. Les dijo Pablo, precisamente de ese Dios es del que yo les vengo a hablar. Y después de ello, ahí les da el Evangelio, con todo el peso del Evangelio. Pienso que nosotros seríamos prudentes en ocasiones de nuestra cultura en la que se habla del amor, en la que se habla de las Pascuas, en la que se habla de la Navidad o de Acción de Gracias que celebramos en Estados Unidos, para así poder encontrar un punto en común de nuestros familiares que tal vez no son cristianos, para poder
expresarles lo que la Biblia dice acerca de cierto tema, ya sea del amor, como lo vamos a hacer hoy, o ya sea de las Pascuas que se está celebrando, la resurrección de nuestro Dios viviente, o de la Navidad. Vamos a hablar de la encarnación del Dios viviente. Entonces, no solamente porque fue Día del Amor y la Amistad, sino porque ahí cayó el texto y porque tenemos que contextualizar para poder compartir la palabra con un mundo que está perdido. Bueno, entonces, el contexto de este pasaje de 1 Corintios, Pablo está amonestando a la iglesia de Corintio porque los hermanos de esa iglesia carecían de tratarse unos a otros con amor cristiano, con amor fraternal. Y el capítulo 13 de esta carta viene a raíz de que Pablo les está hablando de los dones que en esa iglesia existían. Esa iglesia fue bendecida grandemente en tener dones del Espíritu. Pero los congregantes de esa iglesia estaban en una mentalidad de que querían competir unos con otros, querían ejecutar los dones que el Señor les había dado con motivos egoístas, no para edificar la iglesia, sino con fines de exaltarse a sí mismos. Ese es el contexto en el que llegamos al capítulo 13 de 1 Corintios. También, antes de entrar en el texto, vamos a recordar lo que significan los términos en el lenguaje bíblico. En este capítulo, lo que en el Nuevo Testamento se conoce como el amor agape, es de lo que Pablo está hablando. Este es un tipo de amor divino, el cual nos dice la Escritura que es el tipo de amor que Dios nos da a nosotros. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Juan capítulo 15 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra se usa, agape. De tal manera amó Dios al mundo, agape. Entonces, este tipo de amor significa el estimar a alguien o algo en gran medida, con cierta intensidad. Así también debemos de recordar que este tipo de amor agape, estimar o valorar extremadamente a alguien o algo, también puede ser un tipo de amor que puede ser misapropiado, ya que este mismo término también fue usado para describir el agape de los fariseos. Dice la Escritura que ellos tenían agape a los asientos principales en las sinagogas. Y ellos tenían agape al honor que se les daba en la calle, en los mercados. Entonces, el aviso es que tenemos que ser conscientes de lo que estimamos altamente para así apropiar nuestras afecciones correctamente. Como dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo. Es la misma palabra, agape. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que saber apropiar bien nuestras afecciones para poder amar como el Señor nos dice que amemos. Una segunda palabra que también es usada en el Nuevo Testamento es la palabra fileo. Ese es el tipo de amor fraternal, el cariño fraternal. Una pequeña aclaración también de lo que no constituye el amor bíblico, el cual es definido por Dios. El amor, bíblicamente hablando, nunca se separa de la verdad. El amor verdadero nunca se separa, al fin de cuentas, de un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El amor no afirma un estilo de vida de pecado hacia los demás, el cual puede ser disfrazado de tolerancia o de paciencia, para así apaciguar a aquellos que tal vez se oponen al Evangelio, o tal vez si no corregimos a nuestros hijos, mientras ellos crecen, mientras los discipulamos,
porque después se va a armar un berrinche. Ese no es amor bíblico. Que quede claro entonces, Dios es el que define el amor. Jesucristo es el amor encarnado. Entonces, el amor hacia los demás siempre nos señalará a Cristo, es decir, al arrepentimiento de pecado, a la obediencia a su palabra, para que podamos ser redimidos. Entonces, cuidado con lo que el mundo a menudo define como amor, especialmente en el contexto de, en estas fechas, de que es una combinación de nada más que emocionalismo, lujuria, lo cual no concuerda con lo que nos dice la palabra de Dios. Recordemos eso. Y bueno, el título de este mensaje le he dado por título Las características bíblicas del amor. Las características bíblicas del amor. Ok, los primeros 3 versículos daré un sinopsis de por qué Pablo nos está dando estos ejemplos de ciertos dones. La idea principal en estos 3 versículos es que Pablo está advirtiendo que alguien puede efectuar estos dones en la iglesia de Corinto, pero aún así es posible hacerlo sin amor, sin agape, sin propósito a edificar, lo cual nos dice que es inútil. Obvio, este no es un sermón para ampliar o explicar lo que es los dones del Espíritu Santo. Solo sabemos, y cabe mencionar aquí solamente, que las Escrituras nos dicen que hay dones que el Señor ha dado a su iglesia. Como bautistas reformados, nosotros sabemos que ciertos dones son ordinarios y ciertos dones son extraordinarios. Entonces, los dones que Pablo está hablando aquí, habla de lenguas humanas, lenguas angélicas. Obviamente, esto es una referencia al don de hablar en lenguas, los cuales se relacionan a un término que son lenguas, los que se entienden. Las palabras no son un lenguaje ajeno que nadie sabe y alguien empieza a hablar cosas que no se entienden y nadie más entiende. A eso no se refiere aquí. Sé que nuestros hermanos pentecostales también tal vez no están de acuerdo con eso, pero bueno, este sermón no es de eso. Entonces, a lo que Pablo va aquí es de que puede alguien tener dones, puede alguien ejercer esos dones en la iglesia, pero aún así, dice Pablo, no importa qué tan bien puedas hablar, explicar, no importa qué tanta fe puedas tener, no importa cuánta generosidad puedas desplegar para que todos vean, incluso hasta llegar al punto de sacrificio de tu cuerpo. Y Pablo dice, si alguien puede hacer todo eso, pero lo hace con el motivo errado, o sea, no para edificar, no para demostrar el amor, el agape, dice Pablo, eso no sirve de nada. Eres un ruido inútil. Y de hecho, ahí concuerda con la reflexión que nos dio nuestro hermano hace unos minutos. De que alguien puede hacer algo, al parecer estoy obedeciendo al Señor, pero sabemos, y el Señor sabe, si nuestros motivos, en este caso, al servir a nuestra iglesia, están siendo motivos puros de edificación, de amar al Señor, de amar a nuestros hermanos y hermanas, o para que me vean, para poner el ejemplo de que tengo celo, para poner el ejemplo de que miren qué tan bien estoy yo expresando mi don. Entonces tengamos cuidado con eso. Ok, encabezado número 2, y aquí es donde vamos a mantener la mayor de la enseñanza aquí.
características del amor bíblico. Veamos del versículo 4 al 7. Estas palabras, como todos sabemos, a menudo se utilizan en ceremonias nupciales, cuando vamos a una boda. Y sí, debemos de admitir que son muy apropiadas para usarse en esas situaciones. Y nos haría bien no tan solo pensar que se aplica al amor de un esposo o una esposa, especialmente cuando están haciendo sus votos matrimoniales, pero tengamos en mente el contexto original, que es de cómo los cristianos en una iglesia local deben de amarse unos a otros. Ese es el contexto original de este pasaje. Entonces veamos entonces cada una de estas características del amor bíblico. Nos dice la palabra que el amor es sufrido. La palabra aquí del amor es sufrido también puede interpretarse como es paciente, se tiene paciencia. Demostrarse ser apacible, sereno, ante una circunstancia difícil. Mis hermanos, seamos honestos. Cuando nos enfrentamos ante un obstáculo no previsto, que es difícil, que es frustrante, en realidad, ¿cuál es nuestro primer impulso humano? Te aseguro que no es la paciencia, mis hermanos. Nuestra típica respuesta generalmente no es lo que el Señor nos dice, que el amor debe de ser sufrido. Necesitamos paciencia, necesitamos edificar nuestro caminar con el Señor para poder tener este tipo de virtud y tenerla con el motivo apropiado. Porque de nuevo, de nada sirve si parezco que estoy apacible, sereno, pero dentro de mí, bajo cualquier circunstancia, en mi corazón ya asesiné a mi prójimo. Nos dice, el amor es benigno. Aquí la palabra benigno significa amable, afectuoso, considerado, gentil. Es un tipo de afecto que mira a un sujeto y le muestra compasión, especialmente cuando el sujeto no se lo merece. Benigno. Y luego nos dice, el amor no tiene envidia. Aquí la palabra envidia, o tener celos de los malos, significa aferrarse del deseo de los beneficios o de los bienes de la situación favorable de otra persona. Lo que esto debería recordarnos inmediatamente es el 10º mandamiento. Hay que no codiciar. El cristiano, en vez de tener ese tipo de envidia, debería de alegrarse si nuestro prójimo se encuentra en una situación favorable. Y no inmediatamente pensar o tener el reclamo ante el Señor. Señor, ¿pero yo qué? ¿A poco no te he servido? ¿A poco no te he favorecido? No, hermanos. Ese tipo de envidia no es una característica del amor. Dice, el amor no es jactancioso. Aquí jactarse significa exhibir importancia personal. Un sentimiento de que uno es superior que los demás. Esto viene siendo opuesto a la humildad. Similarmente nos dice, el amor no se envanece. Esta palabra significa ser arrogante, volverse orgulloso. La palabra es dándonos la foto de un globo que se va inflando. Asimismo, mis hermanos, puede ser nuestro egoísmo. Luego dice, el amor no hace nada indebido. Esta palabra significa no comportarse deshonradamente, es decir, aquel que actúa vergonzosamente para arruinar su propio testimonio como cristiano, pero también deshonrar
aquel sujeto o aquel grupo de personas al cual nosotros estamos transgresando, estamos pecando. Dice, el amor no busca lo suyo. O también se puede decir, no insiste en su propio modo, no es terco. Lo que esto significa es que el amor no antepone los intereses propios antes de los intereses de aquellos a los cuales estamos llamados a amar. Luego dice, el amor no se irrita. Esto significa que el amor no permite que los afectos de uno se agiten hasta el punto de que las emociones son las que tienen el control. Y cuando las emociones toman control de nuestro ser, entonces ahí ya no podemos actuar racionalmente y mucho menos en obediencia a la palabra del Señor. Es por eso, mis hermanos, hay veces que entre cristianos, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, cuando tenemos desacuerdos, es importante no llegar a una decisión drástica cuando sabemos que nuestras emociones se nos han interpuesto. Uno de los diccionarios bíblicos que consulté para esta prédica dice de esta manera, dice, este tipo de irritación es un anhelo desmesurado y autoindulgente que desplaza los afectos apropiados por Dios. Los afectos que yo debería tener, pongo esos allá al lado y déjame adueño de mis propios afectos. Luego dice, el amor no guarda rencor. Hermanos, el amor bíblico no mantiene el récord, el recibo de todo lo que has hecho. Eso no significa que debemos de ignorar o olvidar si hay una falta, ¿no? No significa eso. Más bien, lo que eso significa, en el contexto de nuestras relaciones interpersonales, es que siempre debe haber un camino a la restauración cuando algo no está bien. En primer lugar, el reconocimiento del que ha transgresado. Reconocer que he pecado. En segundo lugar, después de que haya ese reconocimiento, la confesión. Porque puede ser el caso, mis hermanos, que nosotros reconocemos que hicimos mal, pero no me quiero humillar a confesárselo al Señor, el cual Él ya lo sabe, o a ir a confesárselo a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mi hermana. Entonces no solamente es el reconocimiento que hemos fallado, sino la confesión, pedir perdón al Señor y a nuestro prójimo. Y en tercer lugar, debe de haber la voluntad del ofendido a extender el perdón a aquella persona que te está enseñando arrepentimiento. Reconocimiento, confesión y perdón. Así para no guardar este tipo de rencor, este tipo de saco el recibo de todo lo que me has hecho, para que así la próxima vez que sea conveniente, ahí te lo voy a mostrar. Recuerda que tú me hiciste tantas cosas. La Biblia dice, el amor no hace eso. Y luego dice, el amor no se goza de la injusticia. Esto significa que el amor no se alegra ni celebra las malas acciones. Esto puede ser algo tan simple como gloriarse por ser grosero cuando pienso que tal vez alguien se lo merecía. O gozarse cuando a alguien le pasa algo malo. Decir, pues qué bueno que le pasó eso. Debemos tener cuidado con eso, mis hermanos. Gozarnos en la justicia, ya sea nuestro pecado o los pecados de los demás. Dice, el amor se goza de la verdad.
Es decir, el amor celebra y anima la verdad de la palabra de Dios primeramente. Los mandamientos de Dios, el llamado de Dios a todos, en todas partes, al arrepentimiento y a invocar el nombre de Cristo. Y esa es la verdad absoluta, mis hermanos. Dice, el amor todo lo cree. Eso es tener fe. Confiar, no en una fe ciega, sino confiar a razón de que algo es digno de confianza. En última instancia, es una confianza inquebrantable debido a lo que Dios ya nos ha mostrado. El Señor jamás ha sido infiel. Dice, el amor todo lo sufre. Esto significa soportar, perseverar algo desagradable o difícil por la importancia de lo que ganará a cambio de perseverar. O sea, el amor perdura a través de las dificultades porque viene algo después de esta perseverancia que valdrá la pena, no solamente para nosotros, sino que será algo que va a honrar al Señor. Todo lo sufre. Dice el amor, todo lo espera. Esto es esperar con certeza debido a la fe. Luego dice, el amor todo lo soporta. Esto habla de tener el propósito de afrontar y resistir todo tipo de pruebas con valentía ante la tribulación. Es lo opuesto de rendirse. ¿Sabes qué? Ya aquí no hay nada que hacer. Todo está arruinado, todo está perdido. No. El amor dice, lo voy a soportar. Tal vez no sé cómo, pero el Señor me va a dar la facultad de soportar esto. Ok, pasemos al tercer encabezado. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a considerar cada una de esas características bíblicas del amor, mencionadas en versículos 4 al 7. Y vamos a dar una referencia de la Escritura que nos dan el ejemplo de lo que eso es o de lo que no es. Y así nosotros poder preguntarnos cómo se aplica a nuestras vidas. Si nos fijamos, estas características bíblicas que hemos visto son afirmaciones, lo que el amor es, y también son negaciones, lo que el amor no es. Primero vamos a ver las negaciones de lo que el amor no es, y así las dividimos, lo que no es, y luego después lo que es. La primera negación dice, el amor no tiene envidia. El pasaje bíblico que escogí para este ejemplo es de Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Obviamente este pasaje tiene bastante que podemos elaborar, pero el ejemplo aquí es que estos patriarcas de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel, dice que ellos vendieron a su hermano, lo dejaron por muerto. ¿Por qué? Por envidia. Ahí está la palabra, envidia. Eso es lo opuesto del amor. La envidia los llevó a hacerle esto a su hermano. ¿Por qué? Porque ellos veían o percibían que su hermano era el preferido, tenía cierto favor que ellos no tenían. La envidia. No poder alegrarse por la circunstancia de otro. En vez de eso, sentir envidia.
La pregunta para nosotros, mis hermanos, como aplicación de esta característica. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo vas con tu envidia? ¿Acaso nos da envidia por las bendiciones que tiene otra persona? Y esto se da a causa de la inconformidad. No estoy conforme con lo que el Señor me ha dado. No estoy conforme con la prueba que el Señor me ha dado. O sabes que no estoy ni conforme con la bendición que el Señor me ha dado. Yo quiero lo que aquella persona. Por eso lo dijo el puritano Jeremías Burroughs, que la conformidad del cristiano es una joya muy rara. Y escribió un libro al respecto, lo recomiendo. ¿Cómo está nuestra envidia, mis hermanos? La segunda negación dice, el amor no es jactancioso. La escritura de ejemplo aquí es Santiago 4, versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, está claro, dice la escritura, toda jactancia es mala. ¿Por qué? Porque la jactancia conlleva un cierto tipo de autosuficiencia que dice, Señor, no te necesito. Yo soy autosuficiente. Déjalo hago a mi modo. No podemos tener ese tipo de jactancia, mis hermanos. Hay que mortificar esa tendencia a la jactancia. Y hay veces que aquí se pone un poco difícil porque podemos caer en la trampa de tener una falsa humildad. Por ejemplo, hermano, qué bueno que oraste por mí, eso me trajo bendición. Ah, no, pues es obra del Señor. Pero dentro de mí digo, qué bueno que le gustó como de. ¿Verdad, hermanos? Hay que tener cuidado. Que siga, dice, el amor no se envanece, no es arrogante. La escritura aquí sería 1 Corintios 8:1. Obviamente hay varias formas de aplicarla, pero aquí escogí dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que vemos aquí en este versículo es que al nosotros tener conocimiento, el cual es un don de Dios, todo conocimiento que nos puede edificar viene de Dios, es muy fácil, hermanos, que nosotros inmediatamente podemos usar esa sabiduría que el Señor nos ha dado para ser arrogantes. La pregunta aquí para nosotros es la siguiente. ¿Sabías que cualquier conocimiento que tengas es un don de Dios? Mis hermanos, si el Señor te ha dado la facultad de entender la Escritura, por lo menos de entender lo básico del Evangelio, esa es obra del Espíritu Santo. No es porque tú fuiste más inteligente que tu vecino o que tu familiar. Eso fue la pura gracia de Dios. ¿Das gracias tú, mi hermano, mi hermana, por eso? ¿O eres arrogante? Dice, el amor no se envanece. ¿A qué sigue? Dice, el amor no hace nada indebido, no actúa inapropiadamente. El pasaje aquí que escogí de ejemplo es Efesios 5, 3 y 4. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Este tipo de comportamiento inapropiado, hermanos, es
el ser vulgar, el ser grosero, el ser atraído a lo que el mundo encuentra como gracioso. Los chistecitos o los chistezotes que se dicen por ahí cuando uno anda laborando, los chismes. Mis hermanos, hay que ser honestos que en un momento u otro que no estamos caminando en el Espíritu, nos puede llegar y nos llega esa tentación de participar. La pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra actitud ante ciertos encuentros con este tipo de comportamiento indebido? ¿Participamos? ¿Aprobamos? ¿Nos alejamos? Dice, el amor no hace nada indebido. Que sigue, dice, el amor no busca lo suyo. O sea, no está terco en insistir en su propio modo. Aquí vemos 1 Corintios 10:24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. La pregunta para nosotros aquí de aplicación es, ¿qué interés buscas principalmente? Por ejemplo, en el contexto de ser varón, líder de tu hogar. Buscas primero tu conforte, tu bienestar, tu porvenir, tu comida, lo que sea. O primero ves, ¿qué es lo que necesita mi esposa? ¿Qué es lo que necesitan mis hijos? ¿Cómo puedo servirles? También puede ser aplicado en la iglesia. Venimos aquí a congregarnos, pues para ver qué me pueden dar, a ver cómo me pueden ayudar. Ahora, claro que existen ciertos contextos en los que para eso está la iglesia, claro. Pero generalmente a la larga, ¿estamos aquí para servir o para ser servidos? ¿Estamos aquí para buscar nuestro propio modo, nuestro propio interés o para buscar el bien y la edificación de los demás? El que sigue dice, el amor no guarda rencor. El pasaje que escogí aquí para la aplicación es 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis hermanos, hay que darnos cuenta de la maravillosidad de este tipo de escritura. La pregunta aquí es, ¿has considerado que Dios ha sido misericordioso contigo y no te ha dado lo que mereces? Que el Señor no ha contado tus pecados en contra tuyo si estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, aún ahí te digo, si estás respirando el día de hoy, el Señor te ha dado misericordia, porque aún hay tiempo de acudir a Él en arrepentimiento y pecado, en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Dice, el amor no se goza de la injusticia. No debemos de gozar ni celebrar lo que es pecado, ni los caminos del mundo, mis hermanos. ¿Qué es lo que le pasa a aquellos que lo hacen así? La escritura que escogí aquí es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, aquí la pregunta para nosotros es, ¿nos alegramos de las malas acciones
Nos alegramos de la injusticia, del pecado. Nos atrae aquello que le atrae al mundo. Debemos de pensar en esto, mis hermanos, para no gozarnos en la injusticia. Ahora pasamos a las afirmaciones de lo que sí es el amor bíblico. Primero dice, el amor es sufrido. Para considerar esta característica, ¿quién más sino Dios mismo, que es nuestro máximo ejemplo de alguien que muestra paciencia, de alguien que nos demuestra cómo es el amor sufrido? Obviamente hay muchísimas escrituras que podemos ver, pero por lo menos veamos una. Éxodo 34, versículo 6, dice, cuando el Señor estaba con Moisés, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La pregunta aquí para nosotros, mi hermano, mi hermana, ¿te has dado cuenta de la paciencia que Dios te ha mostrado? El Señor nos ha dado su misericordia. Y hay que no equivocarnos al pensar que esa paciencia, que esa gracia, esa misericordia que el Señor nos ha dado, que es para tenerla aquí y no extenderla. Porque el Señor requiere que sus hijos extiendan esa misericordia, esa paciencia a los demás. Dice, el amor es benigno o amable. Aquí la escritura de ejemplo, Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una vez más, para las definiciones de lo que es el amor, no hay ejemplo más elevado que podamos recurrir, excepto el de Dios mismo. Aquí Dios en Cristo exhibe esta característica perfectamente. Es su benignidad, es su paciencia, lo que debe de llevarnos al arrepentimiento, mis hermanos. La pregunta para nosotros aquí es, ¿cómo está ahí el medidor de tu benignidad, de tu amabilidad actualmente? Tendemos a mostrar amabilidad solo cuando pensamos que alguien se lo merece. O para dar a entender de que todo está bien, en la casa todo está bien, entonces voy a tener que ser amable si alguien me saluda, si alguien me pide algo, ¿verdad? Pero eso es solamente un disfraz, mis hermanos. Tenemos que pensar en la característica de ser benigno, de ser amable, en la manera como Dios lo hace. Él nos llama a ser bondadosos en el contexto de este pasaje con aquellos que no se lo merecen. Especialmente con aquellos que están en nuestra esfera de influencia, con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, hijos, nuestra iglesia. Dice, el amor se goza de la verdad. En tercera de Juan 3:4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo porque alguien está en la verdad, mis hermanos. La pregunta para nosotros aquí es, ¿nos alegramos nosotros que nuestra familia está caminando en Cristo? ¿Nos alegramos nosotros, como ejemplo a los varones, de nuevo como el ejemplo que me gusta dar de los líderes del hogar? ¿Se alegran de que Dios
los haya salvado a ustedes? Mi hermano, ¿te goza saber que se te ha confiado la tarea de guiar a tu familia en los caminos del Señor? ¿Te gozas en eso? Para las hermanas, ¿se alegran, hermanas, de estar contribuyendo con su rol de mujer piadosa en un hogar cristiano? ¿Te gozas en eso, mi hermana? Y a los hijos, ¿se gozan ustedes en estar siendo criados en hogares en los que constantemente se habla del Señor? Y esta pregunta también para los niños. ¿Se gozan y consideran que en el tiempo, en la cultura en la que vivimos, la mayoría de los hijos no están siendo criados en un hogar cristiano? Hay que gozarnos, mis hermanos, en estas verdades, en esta gracia que el Señor nos ha dado. Así es como nos gozamos en la verdad. El que sigue dice, el amor todo lo sufre. El versículo que escogí aquí es 1 Corintios 9:12, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El contexto de este pasaje, mis hermanos, es cuando el apóstol Pablo estaba indicando que él tenía el derecho bíblicamente de tomar beneficios como ser un ministro del Señor para poder mantenerse. Pero Pablo dice, para no ser tropiezo, para no dar una razón de crítica, para no poner un obstáculo para el Evangelio, no voy a tomar acción, no voy a acceder a este privilegio que se me es dado bíblicamente. ¿Por qué? Para que el Evangelio no tenga tropiezo, para que no tenga obstáculo el Evangelio. De esa manera, el apóstol Pablo ahí nos enseña cómo se sufre por amor al prójimo y por amor a Cristo. La pregunta para nosotros aquí, mis hermanos, es la siguiente. Como el apóstol Pablo se negó a ese beneficio que le hubiera traído a él confort, ¿a qué estás dispuesto tú a negarte con tal de dar mejor testimonio? ¿A qué estás dispuesto a negarte, mi querido hermano? ¿Ok? La que sigue dice, el amor todo lo cree. Esta es cierto tipo de esperanza que no tiene duda a causa de la fidelidad de Dios. Mateo 9, versículos 27 a 29 dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron los ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que te puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. El amor todo lo cree. La pregunta para nosotros aquí, mis hermanos, ¿crees que Cristo es capaz? ¿Capaz de qué? Bueno, eso va a depender en tu situación. Pero generalmente sabemos que el Señor es capaz de todo, incluyendo de revivir aquello que está muerto. Ese es el Dios viviente que nosotros servimos. Entonces, ¿crees que Cristo es capaz? El amor todo lo cree. Piensa, ¿no ha demostrado Dios su fidelidad en tu vida? Dice, el amor todo lo espera. 1 Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ese es en el contexto de que una hermana ha quedado viuda.
y depende de la fidelidad de Dios para que Él provea para ella. En ese instante, mis hermanos, la iglesia debe de ser usada para unirse y apoyar a cierta persona. La pregunta para nosotros aquí es, en los momentos que sentimos que la vida nos ha acorralado, como el caso de una hermana que queda viuda en ese ejemplo, ¿dónde está tu esperanza? La Escritura ahí nos dice que ella espera en Dios. Y recordemos que Dios obra por medio de su iglesia. El amor todo lo espera. Me tocó presenciar cuando era yo un cristiano relativamente nuevo, estando en un estudio bíblico en la casa de una persona que era conocida de la iglesia. Y un hermano trajo a petición una necesidad financiera. Y dijo el hermano, vamos a orar, pero vamos a levantar una colecta y luego lo que falte lo voy a poner yo. Y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Es un ejemplo de que el Señor va a usar a su iglesia para suplir las necesidades de alguien que en verdad lo necesita. La fe actúa. No solamente espera y pues a ver qué va a pasar. No. Dice, el último instante de las afirmaciones, dice, el amor todo lo soporta. Recordemos que esto significa enfrentar y resistir con valentía en vez de rendirse cuando está siendo confrontado alguien con tribulación o con dolor extremo, con algún dolor extremo. Mis hermanos, Dios nunca nos ha pedido que obedezcamos algo que Él mismo no haya hecho en Cristo. Este concepto está relacionado, aquí de que el amor todo lo soporta, está relacionado con lo que se le llama a menudo en teología lo indicativo y lo imperativo. Lo indicativo es lo que el Señor ya ha hecho. Lo imperativo es, a base de lo que el Señor ya ha hecho, ahora tu responsabilidad en ser fiel es hacer X. Y aquí no estamos hablando de la salvación, no, claro que no. Aquí estamos hablando de obediencia. La salvación es por medio de fe, por la gracia del Señor, punto. Entonces, al uso de lo que el Señor ya ha hecho, nosotros tenemos el deber de responder con acción, en el contexto de que el amor todo lo soporta. Los dejaré con este versículo sobre el ejemplo máximo, de nuevo, de lo que significa aguantar, de lo que significa soportar, de lo que significa perseverar con valentía a causa del amor agape. Esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, versículo 3 dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la última pregunta que tengo para nosotros. ¿Amas a Cristo? Esto debería ser obvio. Somos cristianos, claro que lo amamos porque Él nos amó primero. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no obedeces lo que te digo? Muchas veces, mis hermanos, en los círculos cristianos, cuando se habla de la obediencia, inmediatamente dicen, no, es que tú ya eres un legalista. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo que conocerán a sus discípulos por medio del fruto que dan.
La obediencia es la respuesta en amor por el amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Y Él nos ha demostrado cómo Él nos ama y nos debería de motivar a amarle a Él y demostrarlo por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestro testimonio y perseverando, así como Él perseveró. Él nos va a ayudar, Él nos va a soportar, Él nos va a dar la facultad de hacerlo. Porque aunque pensemos que hay veces que las cosas son imposibles, el Señor nos ha dicho que Él, con Él, nada es imposible. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias por enviarnos tu amor, es decir, a Cristo Jesús, que soportó tanta hostilidad por parte de nosotros los pecadores.